Ayer el ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar, estaba presentando un libro, hizo unas declaraciones que provocaron gran respuesta hoy. Anoche el ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar, estaba presentando un libro suyo, y bueno, hubo muchas reacciones y muchas réplicas como esta que nos dio a Imagen Noticias uno de los aludidos, el exsecretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt. ¿Por qué? Porque esto fue parte de lo que dijo el ministro Arturo Saldívar sobre la forma en que, según él, el gobierno del presidente Felipe Calderón habría presionado a la Corte para que tomara o para que hiciera o dejara de hacer cosas relacionadas con aquel terrible, con la tragedia del incendio en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, en el año 2009. Hoy puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del presidente, para proteger a los altos funcionarios públicos de ese gobierno, que hoy viene a hablar de Estado de Derecho y de autonomía y de no sé cuántas cosas sin ninguna autoridad moral para decirlo. Porque yo puedo dar fe de que eso es una hipocresía. Hablar de operativo de Estado en ese sentido y hablar de un operativo de Estado frente a los compañeros que votaron en contra de su proyecto es de una arrogancia que está por abajo de las cualidades que distinguían al señor ministro y de las cualidades que debe tener el presidente de la Corte en este país. Él es el que, en este caso, minimiza y atenta en cualquier caso contra la dignidad de la Corte y no lo que sucedió entonces. Hoy, después de tantos años, el caso Guardería ABC y la responsabilidad de los servidores públicos sigue vigente en la mente de todas las personas como un nuevo paradigma de la responsabilidad pública. Vean el debate. En momentos, el ministro Saldívar hizo una gran confusión, retiraba el proyecto, lo volvía a presentar, etc. El punto era polémico. Y tan era una tesis cuestionable que fue derrotada. Y era una tesis central para discutir elementos esenciales de gobernabilidad. Por eso acudimos. Previo a presentar el proyecto, por una cuestión de elemental lealtad institucional y personal, le avisé a quien era el secretario de Gobernación que iba a presentar el proyecto. Me fue a ver a mi oficina y estuvimos platicando un buen número de horas. Y según mi entonces secretaria particular, que entraba y salía a servirnos café, el tono de voz iba subiendo cada vez más, hasta que terminamos a gritos. Mire, yo no recuerdo haber gritado. Yo hablo fuerte, ¿eh? Pero yo no recuerdo que él haya gritado. Me acordaría con el timbre de voz que tiene, seguramente lo recordaría. Y no recuerdo, no está en mi mente el ministro gritando. En un momento me dice el secretario, dice el presidente que no te apoyamos para esto. Y le dije, dile al presidente que postuló un ministro, no designó un secretario de Estado, que yo no soy su empleado y no voy a llevar en mi conciencia la muerte de 49 niños. El presidente tiene voz propia. Bueno, en ese sentido no fui a recargar, menos a expresar amenaza alguna. ¿Qué quiere que le diga? Carezco facultades de introspección en una mente tan complicada, que no compleja como es la de don Arturo Saldívar. Y esto, pues, esas son interpretaciones que le toca hacer a su psicoanalista. Y encontró un muy buen polemista, el ministro presidente de la Corte, encontró al abogado, destacado abogado Fernando Gómez Montt, en aquellos años secretario de Gobernación del gobierno del presidente Calderón. Vamos a ver qué tanto curso, qué tanta vida tiene esta polémica sobre hechos muy dolorosos, pero hechos que se dieron van a ser ya 12 años, fue en el 2009, van a ser 13 años
mediados, en junio, se van a cumplir 13 años de aquellos hechos. El propio presidente López Obrador habló del tema. En este caso era Margarita Zavala y su familia, era la esposa del presidente. Pero no podía llegar a ellos, porque ni modo que ellos hubiesen ordenado que se quemara la guardería. Pero no, se prestó el ministro. Puede ser que existiera alguna responsabilidad de algún omisión o algún familiar. Sí, sí, pero ¿qué tiene que ver un familiar o cualquier funcionario con un presidente? ¿Qué tiene que ver un familiar con un presidente?, dijo hoy el presidente López Obrador. Habló también la esposa del expresidente Felipe Calderón, la hoy diputada federal del PAN, Margarita Zavala. Pues ahora el ministro Saldívar lo que demuestra es que es un distractor de oficio, que trabaja para el gobierno, como si fuera un secretario de justicia o un consejero jurídico. Qué pena por la Corte. Hace mucho que no veía una Corte entregada al presidente de la República y espero que le devuelva dignidad a la Corte y que por fin mire más a la justicia, a lo que estamos viviendo, que a sí mismo. Margarita Zavala escribió: Arturo Saldívar miente al decir que hubo una operación para proteger a mi familia. La concesión de la guardería fue de años antes de que Felipe Calderón llegara a la presidencia y fue el propio gobierno federal el que denunció y obtuvo órdenes de aprehensión, incluso contra una pariente mía en 6º grado y otros. Bueno, Margarita Zavala, quien habló también y fue crítico con el ministro Saldívar, fue el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal. Lo que a mí me parece que el destiempo sí te genera un proceso de, al menos de duda. ¿Por qué no se hizo en aquel momento? Esa es mi pregunta. Y yo espero que esto que afirmó él pues tenga las pruebas. Sí, tiene repercusiones jurídicas, porque no lo dice un ciudadano, tiene que reabrir ese caso. Lo dice el presidente de la Corte. Es que su dicho implica que si hubo delitos, se tienen que investigar. Pero si hay prescripción del delito, si por el transcurso del tiempo ya no puede ejercerse acción penal, pues no es más que un dicho escandaloso. Dicho escandaloso, Ricardo Monreal, sobre el ministro Saldívar.